Saludos, mi nombre es la licenciada Nidia Velázquez Rosario, soy educadora en salud y manejadora de casos de Camui Health Services. Bienvenidos a nuestra celebración de la Semana de los Centros 330 con el lema de la semana que es La Química para Comunidades Sanas, The Chemistry for Strong Communities. Nuestro centro, Camui Health Services, es un centro sin fines de lucro de base comunitaria que provee cuidado de salud primaria y preventiva. Somos reconocidos por el gobierno federal como un centro de salud federal cualificado o Federally Qualified Health Center. Recibimos fondos federales a través de la sección 330 del Acta de Servicios de Salud Pública o Public Health Service Act. Y Camui Health Service cumple precisamente este año 35 añitos sirviendo a nuestros pacientes de Camui y pueblos limítrofes. Los centros como el de Camui mejoran y facilitan el acceso al cuidado a miles de personas independientemente de su capacidad de pago. Como parte de nuestro compromiso, contamos con beneficios para personas que no tienen plan médico o su cubierta es limitada. Ahora en Camui Health Services estaremos ofreciendo servicios de endocrinología y para nosotros es un placer contar con la grata presencia de nuestra endocrinóloga, la doctora Ana Lúgaro Gómez, para hablarnos sobre la diabetes y sus complicaciones. Bienvenida, doctora, a nuestro equipo de trabajo en Camui Health Services. Y qué bueno que vamos a estar hablando sobre esta condición, porque precisamente tenemos muchos diabéticos en nuestra institución y queremos ayudarlos, y a las personas que no están con nuestro grupo médico, pues mira, que se unan, que ya tenemos una endocrinóloga con nosotros. Primero que nada, doctora Lúgaro, ¿qué es la diabetes? Primero que nada, gracias por la invitación a la entrevista y también a formar parte del equipo de Camui Health Services. La diabetes es una condición en la que los niveles de glucosa en sangre o azúcar, como la conocemos, ¿verdad? Más popularmente, están altos, están elevados, están sobre los niveles normales. ¿Y qué tipos de diabetes existen? Porque hay muchas dudas sobre eso también. Principalmente hay dos tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1, que es la diabetes que se diagnostica usualmente más en la juventud. Hay dos picos de edad en la que ocurre principalmente. Es entre los 4 años y los 10 años y luego de los 14 a los 19. La diabetes tipo 1 es la diabetes en la que hay un ataque de anticuerpos contra el páncreas, que es el órgano del cuerpo que produce la insulina. Este tipo de diabetes necesita insulina desde el comienzo, ¿verdad? Desde su diagnóstico, porque de otra manera un paciente diabético tipo 1 no tiene la insulina necesaria para poder bajar los niveles de glucosa cuando come. ¿Y existe también otro? La otra tipo de diabetes es la más común. La diabetes tipo 1 es apenas un 5 o un 10% de los casos de diabetes a nivel mundial. El 90% de los casos son diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 ya es un poco más compleja. Es una condición multifactorial, donde hay un componente genético, donde hay un componente étnico, ¿verdad? Nuestra raza, por ejemplo, los puertorriqueños somos, los latinos en general, perdón, somos el tercer grupo étnico con más incidencia y más prevalencia de diabetes. Seguido, primero están los indios Pima de Estados Unidos, los afroamericanos, y después estamos los latinos. La diabetes tipo 2 es una condición donde primero hay una resistencia a insulina, o sea, el páncreas se produce la insulina que se necesita, aunque al momento del diagnóstico usualmente ya se ha perdido 50% de función de las células del páncreas, así que producen insulina, o sea que ya llegamos con un déficit, ¿verdad?, de la insulina, que es la sustancia que nos va a ayudar a meter la glucosa dentro de las células, dentro de los músculos, para que entonces se pueda bajar el nivel de glucosa en sangre, ¿ok? Lo primero es una resistencia, pero ¿verdad? Hay otros mecanismos en el cuerpo que están dañados también, que perpetúan que esos niveles de azúcar estén altos. Por eso tenemos muchas más alternativas orales e inyectables para tratar la diabetes tipo 2. Un paciente diabético tipo 2 no necesariamente tiene que comenzar en insulina. Hay veces que sí, que cuando los niveles de glucosa están muy altos hay que tratarlos con insulina por un tiempo, en lo que este páncreas vuelve a ser sensitivo a otros medicamentos y el cuerpo vuelve a ser sensitivo a otros medicamentos orales y después entonces se puede quitar. Pero es una condición progresiva, o sea que también pudiera ser que el paciente necesite en un futuro utilizar insulina. Y ahí entramos también en lo que es prediabetes, porque entonces el paciente que es prediabético tiene que entonces comenzar a cuidarse y tomar unas medidas. Desde hace unos años, como 10 años, no,
13 o 15 años atrás, ya se estableció el término, antes era alto riesgo para diabetes, para desarrollar diabetes, pero se acuñó y se formalizó ya el término prediabetes, está aceptado por las sociedades de endocrinología, y es ese momento en que los niveles de glucosa en sangre todavía no han llegado al nivel que es diabetes, que son diagnósticos para diabetes, pero ya tampoco están normales. O sea que es el periodo, ¿verdad?, donde queremos intervenir a tiempo para que el paciente haga cambios en estilo de vida, pierda peso. Se recomienda del 7 al 10% del peso que tiene al momento del diagnóstico, que haga ejercicios, que active su vida, ¿verdad? 150 minutos semanales de ejercicio moderado o intenso, o 300 si es más suavecito lo que puede, ¿verdad?, lo que puede llegar a la capacidad del paciente. Y que es el momento para tratar de retrasar ese desarrollo de diabetes o revertirlo, ¿verdad? O revertir, ¿verdad?, ese proceso si realmente hay una pérdida de peso, si es una persona sobrepeso o obesa y pierde una cantidad de peso significativa, pues puede revertirse el proceso. Igualmente, cuando hay cirugías bariátricas, a veces se puede ir en remisión esa diabetes y dejar de usar medicamentos. Qué bueno. ¿Qué alternativa? Bueno, que es cambios de estilos de vida, sí, y entonces modificación de conductas que entonces sí nos ayuda para entonces... Exacto, y para eso se estableció ese diagnóstico, ¿verdad? Para que llegar un poco más a tiempo, ¿verdad? Exacto. Pero ahí entonces tiene que ser un compromiso, tanto como en la diabetes también y como en la mayoría de las condiciones, tiene que ser un compromiso tanto del paciente como del médico, ¿verdad? ¿Y qué síntoma, ¿verdad?, nos puede indicar que yo soy, por ejemplo, un paciente diabético? Okay. Ahí hay una confusión. Muchos pacientes vienen donde mí y me dicen, pero es que yo no siento nada, yo me siento bien. Ok, ahí entonces es importante decirles a los pacientes que para que hayan los síntomas de orinar mucho, mucha sed, mucha hambre, visión borrosa, el cansancio, ese sueño que da después de comer, todas esas cosas ocurren usualmente cuando los niveles de glucosa en sangre ya suben de 200, pero uno es diabético con 125, 126 o más en ayuna, con una hemoglobina A1C glucosilada o la de los 3 meses. También los pacientes conocen ese laboratorio como la de los 3 meses, ya es 6.5 o más en 2 ocasiones repetidas, ¿verdad? O cuando hacemos una prueba de glucola, que es el líquido dulce que dan en los laboratorios de 75 gramos a las 2 horas, si es 200 o más, ya es diagnóstico de diabetes. O sea que no hay que tener unos niveles muy altos para ser diabético. Pero los síntomas ocurren ya cuando la condición ya está un poco más avanzada. O sea que no porque no hayan síntomas no quiere decir que no hay diabetes. Por eso es importante que siempre vaya a su médico de cabecera, hacerse como el turno, su cernimiento y su chequeo. En los grupos étnicos a alto riesgo, como nosotros los latinos, se recomienda el screening, ¿verdad?, el cernimiento, que se evalúen y se hagan los laboratorios de forma rutinaria, desde los 10 años si el niño está obeso o sobrepeso, y en los adultos pues también, ¿verdad? Debe hacerse seguimiento por lo menos cada 3 años, más frecuente si hay más factores, si hay factores de riesgo. Sí, herencia también. Que pues en Puerto Rico básicamente todo el mundo tenemos más de un factor de riesgo, ¿verdad? Casi todos tenemos algún familiar diabético en nuestra familia, somos latinos, o sea que tenemos varios. Y tú mencionaste precisamente unos laboratorios para el diagnóstico de la diabetes. Mencionaste la prueba de 2 horas, la de la glico. Sí, ¿Me podrías abundar un poquito más sobre cuáles son esos niveles? Porque el diabético, ¿verdad?, el prediabético, ¿cuál es ese nivel? Y entonces los diabéticos, ¿y cuándo es un peligro, ¿verdad? Ok. Bueno, un peligro desde ya. Desde que se encuentra, ¿verdad?, el paciente prediabético, pues porque queremos mantenernos en lo más normal posible la glucosa. Cuando hablamos de la prediabetes, hablamos de un nivel de glucosa en sangre en ayuna de 99 a 125. ¿Okay? Lo normal es hasta 99. Pero no en una sola ocasión, ¿verdad? Ya eso tendría que ser un laboratorio que salga 2 veces en 126, en más de 99 y hasta 125. La hemoglobina A1C, que es la hemoglobina glucosilada, el azúcar de los 3 meses, de 5.7 a 6.4 es un rango prediabético. O sea, 5.7 hasta 6.4 ya es un rango prediabético, y nuevamente, ¿verdad?, algo que uno vea que se repite. Cuando hablamos de la glucosa a las 2 horas, después de haber recibido la glucola, 75 gramos de glucola, que nos hacen en el laboratorio, si a las 2 horas sale 140
hasta 199, ya, ¿verdad? También se considera un rango prediabético. La diabetes, por otra parte, la ayuna debe estar en 126 o más en 2 ocasiones, ¿verdad? Que se repita. La hemoglobina A1C en 6.5 también en 2 ocasiones o más que se repita. Y la prueba de las 2 horas de glucola de 75 gramos, 200 miligramos de decilitro o más, ya confirma el diagnóstico de diabetes. Otra forma de confirmar diabetes es un paciente que llegue a nosotros o que se le queje a su médico primario, ¿verdad? De que está orinando mucho, que tiene mucha sed, mucha hambre, visión borrosa, y uno le hace una glucosa inclusive capilar, ¿verdad? Y ya tiene más de 200 y lo mandamos al laboratorio y pues se confirma, pues ya es un paciente que no hay que buscarle, no hay que hacerle la glucosa de las 2 horas, no hay que ni tan siquiera hacerle la glucosilada. Claro, es bueno hacerla para saber en dónde estamos, ¿verdad? Para dirigir la terapia, pero ya eso haría un diagnóstico también. Sí, porque yo digo de peligro porque hay muchos pacientes que llegan a nuestras, ¿verdad? Oficinas que han tenido azúcar de 200, 300, 400 y dicen que se sienten bien y que están bien. Y eso es todo lo contrario. Eso le puede afectar, ¿verdad? A los órganos. Pues eso, ¿verdad? Eso es un signo negativo porque eso quiere decir que el cuerpo ya se ha acostumbrado a esos niveles. En esos niveles el cuerpo ya dice, pues esto es normal para mí. Ya no tengo mucha sed, ya no tengo mucha hambre, ya no tengo la visión borrosa porque 200 y 300 es lo que yo tengo usualmente. Inclusive hay personas que pueden tener síntomas de bajones de azúcar o de hipoglucemia, ¿verdad? Con un 100, un 90, que son niveles normales de glucosa. Y es por eso mismo, porque el cuerpo ya se ha acostumbrado a niveles más altos. Es sumamente peligroso y esa es la razón por la que queremos ser más agresivos con los pacientes diabéticos para llevarlos a esa meta de control, porque no queremos que desarrollen las complicaciones de diabetes, ¿verdad? Que es la primera que usualmente ocurre, la neuropatía, que es cuando el paciente siente ardor en los pies, quemazón, dolor, adormecimiento, hormigueo, como un carcomillo, como decimos nosotros en el pueblo, ¿verdad? Y usualmente puede ocurrir también en las manos y es en un patrón de media y de guante. O sea, empezamos por las puntitas de los dedos y entonces va subiendo igualmente con los pies. Eso es lo que usualmente ocurre primero. Lo segundo que ocurre usualmente es afectación del riñón. Hacemos unas pruebas bastante temprano que son la orina spot al azar de creatinina y de microalbúmina para ver, ¿verdad?, si ya ese paciente tiene lo que llamamos microalbuminuria o está perdiendo un poquito de proteína, ¿ok? Cuando es un poquito de proteína sabemos que ya hay daño renal, pero puede ser reversible. Si logramos controlar esa diabetes, eso puede ser reversible. Tenemos hoy día también medicamentos que están indicados para ayudar a detener esa progresión de enfermedad renal. Lo otro que podemos ver es entonces retinopatía diabética. Usualmente cuando hay retinopatía diabética es daño al ojo, a la retina. Muchos pacientes nuevamente a veces tienen ya retinopatía y me dicen, pero yo veo bien, como quiera debe ir a su oftalmólogo una vez al año, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si cogemos la retinopatía en lo que es retinopatía no proliferativa, es temprano, ¿verdad? Podemos ser un poquito más exigentes con el control de glucosa o hay veces que ya hay que dar algún tipo de tratamiento, ¿verdad? El del oftalmólogo, rayos láser o alguna inyección, depende de la severidad, pero podemos detener que llegue a un sangrado de retina, ¿verdad? Y que se formen vasos nuevos que eventualmente, ¿verdad?, nos pueden dejar al paciente diabético ciego. Otras cosas son gastroparesis, ¿verdad? El paciente que como que, ¿verdad?, el sistema digestivo se pone lento, se siente lleno todo el tiempo, no puede comer, que eso a la misma vez, ¿verdad?, lo puede poner a riesgo de hipoglucemia, etcétera. ¿Qué más? Corazón, ¿verdad? La causa número 1 de muerte en los pacientes diabéticos, ¿verdad?, es los infartos, ¿verdad? Los infartos tanto al miocardio, ¿verdad?, como cerebrovasculares. Por eso también somos bien enfáticos en el uso de lo que son los medicamentos para el colesterol, las estatinas, ¿verdad? Hay que ser agresivos con eso y mantener los niveles lo más bajo que se pueda. En inglés decimos the lower the better, ¿verdad? Mientras más bajito mejor, porque esa es la causa número 1 de muerte. Y tenemos que estar pendientes que un paciente diabético sepa que no necesariamente le tiene que dar dolor de pecho para tener afección cardíaca o estar afectado del corazón, sino que también puede tener, por la misma neuropatía, puede tener falta de aire al esfuerzo físico. Antes yo podía hacer esto, doctora, y de momento pues ahora me fatigo haciendo eso mismo.
Y eso entonces también podría ser una señal, ¿verdad?, de que haya arterias tapadas en el corazón. ¿Y cuándo debe un paciente visitar un endocrinólogo? Okay. Pues eso es una buena pregunta, ¿verdad? Nosotros los pacientes con diabetes sí, ¿verdad?, deberían tener un endocrinólogo como, ¿verdad?, como tal vez como su médico rutinario, no primario, ¿verdad?, porque sabemos que los pacientes tienen sus médicos primarios para otras cosas, ¿verdad?, otras condiciones, pero sí deberían ver siempre un endocrinólogo. Porque nosotros pues estamos bien pendientes ¿verdad?, de que se cumplan los cuidados indicados, ¿verdad?, para prevención. Si están bien controlados con su médico primario, fantástico. Un paciente que está controlado, que tiene sus cernimientos al día, o que el médico primario y no tenga bajones de azúcar, porque no solamente, ¿verdad?, es tener una hemoglobina A1C, una glucosilada controlada, es que no estemos bajando y subiendo, ¿verdad?, con bajones de azúcar y 200 y pico y 60 y pico y 50 y pico. Eso no lo queremos tampoco. Así que los pacientes diabéticos pues sí, son bienvenidos al endocrinólogo en cualquier momento, porque, ¿verdad?, somos los especialistas y sabemos cómo podemos ¿verdad?, ayudarlos. Doctora Lúgaro, ¿cuáles son los días que usted va a estar con nosotros en Camuy Health Services ofreciendo servicio? Pues estaremos de martes a viernes, vamos a estar todo el día, 8 a 4 de la tarde, estaremos ofreciendo citas. Y pueden llamar, ¿verdad?, a nuestro teléfono al 787-898-2660 y la extensión es la 297-298 para coordinar una cita. Pero le pregunto, pacientes que no son de nuestro grupo médico y quieren atenderse con usted, ¿cómo deberían de hacer? Los pacientes que tengan su plan médico privado, siempre y cuando el centro acepte, ¿verdad?, o sea, proveedor de ese plan médico, pues puede verse también, pues como usted dijo, ¿verdad?, ahí ustedes tienen los servicios, ¿verdad?, de los pagos escalonados, ¿verdad? Pero si son de otros IPA, ¿verdad?, de otros centros de servicio de salud, pueden venir con referidos de sus médicos primarios y se atienden. Qué bueno. Así que pacientes de planes privados pueden atenderse con la endocrinóloga y también pacientes, incluso pacientes que no tengan plan médico, nosotros ofrecemos el servicio de sliding fee o descuento escalonado, como usted mencionó, y pues se le puede brindar ese servicio a nuestro centro. Así que tenemos valioso recurso, así que le doy las gracias y el tiempo, doctora Lúgaro, por estar con nosotros. Y cualquier duda o pregunta pueden llamar al 787-898-2660 a la extensión 297-298 y ella va a estar de martes a viernes de 8 a 4. Así que aprovechen este gran valioso recurso que tenemos. También contamos con el proyecto de Domino Mi Diabetes en nuestro centro. Es un proyecto donde le brindamos a nuestros pacientes diabéticos equipo, ya sea el glucómetro, lancetas, tirillas, toda esa información, pero además de eso tiene un objetivo educativo. Precisamente como usted dijo, hay que darle seguimiento, que vayan al oftalmólogo, que visiten a su médico primario, que vayan al dentista. Pues precisamente ese paciente que entra a nuestro programa de Domino Mi Diabetes, pues va a tener un seguimiento más de cerca. Y entonces tenemos un personal en el área de calidad donde se le brinda pues su refill de tirillas y lancetas, pero además de eso se le brinda también un seguimiento directo y el paciente se compromete, que eso es lo otro, en la parte de educación se compromete a hacer modificaciones de conducta y cambios de estilo de vida. Así que ese proyecto es muy bueno y nos vamos a unir ahora con la doctora, pues entonces para continuar brindándole ese servicio. Así que el programa de Domino Mi Diabetes, pues se ofrece el cuidado, seguimiento y servicio de monitoreo. Y el programa consiste en el compromiso del paciente, educarse y realizarse cambios en sus estilos de vida por tener un mejor control de diabetes. Antes ofrecíamos hasta unas actividades educativas mensuales, pero esto de COVID nos cambió la vida. Este servicio es para los pacientes que se atienden en nuestro grupo médico. Tiene que ser paciente de nuestro grupo médico, ya sea plan privado o no tenga plan privado, pero ya tenga récord en nuestra institución. Para más información de este proyecto de Domino Mi Diabetes se puede comunicar
con esta servidora, la educadora en salud Nidia Velázquez Rosario, y si no, con la señora Betsaida Cruz, que es la coordinadora de calidad en nuestro centro. Y las extensiones son la 285 o la 289. Así estamos a las órdenes. Recuerda, aceptamos todos los planes y la mayoría de los planes médicos privados, Medicare Advantage, y contamos con una clínica en el barrio de Quebrada. Así que ofrecemos servicios allá también. Gracias por su atención, en especial a nuestra endocrinóloga, que estamos muy contentos de tenerla, a la doctora Ana Lugaro Gómez, por toda la información brindada y porque estás con nosotros en nuestro equipo. Así que estén pendientes a otras actividades y nuestra celebración de la Semana de los 330, porque vamos a tener muchas sorpresas. Llega Así en buen que, momento, entonces. Sí, llegaste para la fiesta, como yo digo. Se despide esta servidora y gracias nuevamente, doctora. A su orden.